Pues muy buenos días, hermanos, tenga cada uno de ustedes, Dios les bendiga, es un gozo verlos a cada uno de ustedes, hermanos, el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy conocido, es un favorito de los niños, es de Jonás. Este es un tema donde los niños saben esta historia de Jonás, que el pez se lo traga por una situación que estaba pasando. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Jonás, capítulo 1, le invito a que abra sus Biblias en capítulo 1, versículos del 1 al 6. Solamente nos vamos a concentrar en 6 versículos y de ahí vamos a partir, hermanos. La predicación de hoy se llama Jonás, el dormilón y desobediente. Entonces, esto quiero que le llame la atención, porque en cierta manera, como Jonás, usted y yo somos dormilones, espiritualmente hablando. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, le agradecemos en esta preciosa mañana que nos ha dado, Señor. En este domingo, recordamos que es el día que usted crió, Señor. Señor, le damos la gloria y la honra solamente a usted, y que en este día, Padre, su palabra sea predicada. Que sea usted el que hable a través de estos pasajes bíblicos que es su palabra, mi Dios. Le pedimos por Pastor Osvaldo que lo traiga con bien, que venga de regreso en esta tarde y pueda reunirse con su familia. Le damos las gracias, pedimos su bendición por los hermanos que vienen en camino, por los que quedaron en casa enfermos, que están recuperando. Pedimos por los que están aquí, Señor, que el Espíritu Santo nos bendiga, nos ayude a entender y a comprender lo que vamos a ver a continuación. Le damos las gracias en el precioso y bendito nombre en Cristo Jesús. Amén. El profeta Jonás, hermanos, cuyo nombre significa paloma, era originario de Gath-Hefer, de Galilea, y ministró durante la época de Jeroboam II en los años 793 al 753 a.C. Este Jonás profetizó a las tribus del norte antes de Amós y Oseas, según Segunda Reyes 14:25. Su libro contiene un esquema distinto al de los demás profetas menores de la Biblia, ya que en vez de pronunciar diversos mensajes proféticos, el escritor se enfoca en un episodio particular en su vida. Jonás, entonces, hermanos, fue un profeta hebreo que vivió a lo largo del reinado del rey Jeroboam II, como dije, de Israel, en la época del siglo VIII. Jonás era hijo de Amittai y procedía de Gath-Hefer, una aldea de Zabulón ubicada en las cercanías de Nazaret. Nínive, por otra parte, fue fundada por Nimrod poco después del diluvio, Génesis capítulo 10, del 11 al 12. No vamos a ir ahí. Si está haciendo apuntes al margen, apunte esta cita y usted en casa puede verlo mejor. Y como capital del imperio asirio, hermanos, llegó al poder en el año 900 a.C. Años después, Asiria empezó al proceso de conquistar a Israel. Jonás vio a esta nación como un enemigo y temía lo que finalmente haría en el año 721 a.C. El ejército asirio, hermanos, destruyó el reino del norte de Israel. Por otra parte, los asirios eran extremadamente crueles y brutales. Incluso despellejaban vivos a sus prisioneros. El profeta Natán, los describe como un león desgarrando
y alimentándose de las otras naciones. Usted puede apuntar Nahum, capítulo 2, 11 al 13, va a encontrar lo que ahorita cité. La ciudad de Nínive, hermanos, eventualmente sucumbió antes de los ejércitos invasores de los babilonios y los medos en el año 607 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, Jonás, en lugar de dirigirse al noroeste hacia Nínive, Jonás, hermanos, se embarcó dirigiéndose a Tarsis, al oeste, probablemente, hermanos, a España, a una península llamada Ibérica, como a unos 3,000 kilómetros de distancia, más o menos. Pero fue alcanzado por una gran tormenta. Ahora, hermanos, el libro narra en la tercera persona que Dios ordenó a Jonás que predicara un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Ese era el mensaje, esa era lo que iba a llevar Jonás a Nínive. El mensaje de arrepentimiento. En ese entonces, la capital del imperio asirio, el cual se encontraba en declive, por tanto, hermanos, no representaba una amenaza para Israel como lo había sido en el pasado. Muchos escritores piensan que esa fue una de las razones también por la cual Jonás no fue a este lugar, porque era una amenaza, eran enemigos en el pasado, y él les agarró odio, les agarró como rencor, diciendo: yo no voy a ir a esta nación, son enemigos, ¿por qué voy a predicarles un mensaje de salvación? No. Pero hermanos, cuando Dios nos da un mensaje, cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Si no, va a haber consecuencias serias a nuestras vidas, como lo vamos a ver ahorita. Ahora, hermanos, versículo 5 que leímos en Jonás capítulo 1, 5, dice que los marineros tuvieron miedo. Esta palabra miedo, hermanos, ponga atención porque voy a hacer un poco de énfasis en la palabra miedo. Ahora, ¿qué significa temor y miedo? Porque parecen dos cosas que son iguales, pero hay un significado diferente y lo vamos a ver. Bueno, déjenme decirles primero que estos dos son un par de emociones similares en el sentido que ambas implican sentir recelo o desconfianza ante una situación determinada. Muchas veces pueden ser confundidas entre sí, como dije, ¿no? Sin embargo, aunque un poco dispersas, pero sí existe una diferencia entre sentir miedo y sentir temor. Por ejemplo, déjenme darles una definición de lo que el miedo es. Por ejemplo, el miedo, hermanos, es una emoción primaria, natural a los animales, entre ellos el hombre, ¿no? Estas consisten en experimentar inquietud, desagrado y rechazo ante una amenaza o peligro. Esta emoción tiene la finalidad, presta atención, de proteger de un peligro real o supuesto, el máximo grado de miedo que puede existir y recibir el nombre de terror. Por ejemplo, déjeme ilustrar esto para ir viendo que sí hay una diferencia entre el miedo y el temor. Por ejemplo, los pasajeros, ¿no?, de un vuelo que experimentan turbulencia muy violenta, pueden ellos sentir ¿qué? Miedo. ¿De qué? De morir. Pueden sentir miedo cuando hay turbulencia muy fuerte en el aire. Mucha gente que tiene temor a todo esto, con poquito que se mueve y piensan que el avión se va a caer. Y es cuando siente este miedo, este terror, ¿no?, de que puede pasar algo. Entonces, hermanos, el miedo es una amenaza de peligro. Eso es lo que es. El miedo, vuelvo a repetir, es una amenaza de peligro. Por otro lado, déjenme darle una definición de lo que el temor es. El temor es la presunción o sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. El temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales o imaginarios. Estas emociones es considerable limitante en comparación con el miedo, cuya, presta atención, finalidad es regularidad al individuo. Ahora déjeme darle un ejemplo de qué es el temor. Ya vimos el miedo, qué es lo que es. Ahora vamos con el temor. Algunas personas temen a seres sobrenaturales, ¿sí o no? Como fantasmas, duendes, brujas. O si usted es como yo, que le tema a la altura, pues va a sufrir, le va a tener miedo va a tener temor a la altura.
Muchos de nosotros tenemos ese temor. Yo soy una de esas personas que le teme a la altura. Me da pánico. Por ejemplo, usted recordará, hermano, las oportunidades en el colegio para para auditorar qué es el temor. Cuando usted, o en la secundaria, o en la preparatoria, cuando le tocaba hacer una exposición delante de toda la clase. ¿Recuerda esas oportunidades que usted tenía? Si estuvo en el colegio, en la preparatoria, o en la secundaria, cuando le ponían a exponer algo delante de todos, ¿no? ¿Qué hacía usted? Usted se preparaba toda la noche se preparaba. Para el día siguiente, ¿qué? Exponer lo que iba a poner, pero el temor, ¿qué hacía? Lo hacía no recordar las cosas. Le temblaban las patas, los pies, ¿no? Y no podía exponer lo que usted había ya estudiado. Ese es el temor, hermanos. Entonces el miedo, hermanos, es sentir miedo de morir. Sin embargo, el temor es algo diferente. Nos da temor, nos da pánico hacer algo diferente, ¿no? Y si ese sentimiento, presta atención, no lo tuviste, ¿no? En alguna oportunidad de tu infancia, seguramente sí lo has tenido en otra ocasión, no sé. Usted puede preguntarse cuándo ha sentido ese temor, si usted ha tenido temor en algunas cosas, ¿no? Ese temor, hermanos, entonces, ese sentimiento paralizador en muchas ocasiones afecta nuestros sueños y nuestra vida en general. ¿Escuchó? Ese temor que usted tiene puede afectar sus sueños, sus cosas que usted tiene en la vida. El temor de no hacer las cosas. El temor entonces, hermanos, paraliza nuestras ideas, nuestras metas, porque sentimos que no vamos a ser capaces, que vamos a fracasar, que vamos a tirar la toalla. Y es allí, hermanos, donde comienzan las preguntas dudosas, tales como, ¿y si mejor no lo hago? ¿No? ¿Qué tal si me va mal? O, ¿y si me equivoco? ¿Será que puedo? Y es allí exactamente donde quedamos completamente paralizados y decimos las palabras mágicas, decir, mejor no lo intento. Mejor no me arriesgo. Mejor no lo hago. Mejor me quedo como estoy, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, no hemos pensado de esta manera, mis hermanos? O cuántas cosas hemos dejado de soñar también, ¿sí o no? Por el temor, por el miedo de hacer las cosas. Ese miedo, hermanos, paralizante también puede afectar nuestras decisiones hacia el futuro y preferimos muchas veces estar en la zona de confort, en donde no estamos contentos, pero de donde no queremos salir. Por el temor a experimentar algo nuevo y desconocido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos no decidir por temor a las consecuencias, porque podría venir algo luego de hacerlo, por temor a enfrentarlas o por temor a equivocarnos y fracasar. Y mejor decidimos no hacer las cosas. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en nuestra vida por temor, hermanos? ¿O cuántas decisiones tenemos en espera? Y ahí estamos esperando ese anhelo día a día, ¿no? En donde el temor nos detiene, hermanos, y no podemos tomarlas y así avanzar en nuestra vida el día a día, hermanos. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando hace unos años este virus, el coronavirus, pegó? Mucha gente tuvo miedo, ¿de qué? De morir. La gente no salía. Usted recordará ese día. Fue un día que usted quedó en casa, iba a las tiendas y era un caos, ¿sí o no? Había ese temor, ese miedo de infectarse y morir, ¿sí o no? Eso es el miedo, hermanos. Alguien dijo entonces lo siguiente, alguien dijo, hermanos, el tiempo es tiempo de avanzar ya. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en 2 de Timoteo 1:7, dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. El profeta Isaías lo dice de esta manera en Isaías capítulo 41:10. Lo dice así, Isaías 41:10.
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Proverbios, capítulo 1:33, dice lo siguiente: mas el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Josué 1:9, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, donde el Señor le dice, ¿no? Dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Preciosa promesa. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora, regresando al libro de Jonás, porque ese es el tema, hermanos. Regresando al libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, el Señor le da una tarea y le manda a cumplir una misión a Jonás. Y esta misión, mis hermanos, era de no pensar si podía ir o no, ya que le dice: levántate y ve. Y el mandato, hermanos, era: pregona, proclama, vocea a Nínive, ve a esa ciudad y llévales el mensaje de arrepentimiento. Ese era el mandato de Dios. ¿Y qué vemos, hermanos? Que la orden era clara. La ciudad de Nínive era grande como toda ciudad desde entonces, ¿no? Era ahí donde había idólatras, había maldad, herejías, brujería, homosexualidad, lujuria, orgías, adulterio. Y hermanos, quizás habría más cosas, ya que el propio Dios, hermanos, Dios mismo le dice a Jonás que la maldad de ellos, ¿qué había sido? Había subido delante de él. Entonces la maldad era fuerte, lo que estaba pasando en Nínive. Dios tiene que decirle al profeta Jonás: vas y predica el mensaje. Es como si, en pocas palabras, voy a parafrasear algo que no está ahí, es como si está diciendo Dios: mira, Jonás, te estoy mandando que vayas a esta ciudad donde la maldad está muy grande, donde hay mucha herejía, mucho sexualismo, muchas cosas malas, mucha brujería. Es más, la maldad subió a mí, ¿no? Y estoy mirando que no anda bien esta ciudad. Pero te voy a enviar a ti como un mensajero de parte de mí para que lleves el mensaje y les comuniques lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que está pasando en los versículos 1 y 2, ¿no? Y por eso dice: levántate y ve. Y el mandato era: pregona, proclama, vocea a Nínive, ve a esa gran ciudad idólatra, pagana, ¿no? Y vamos a ver, tú solamente predica. Y si se arrepienten, entonces yo hago la otra parte. Tú solamente obedece, ve y predica. La orden era muy clara, hermanos. Entonces, hermanos, ¿sabe qué significa esto? Pues nada menos que podemos mirar en estos dos versículos, hermanos, presta atención acá, porque es bien importante. Muchas veces nosotros decimos que Dios no hace nada al respecto. Pero no es que no haga Dios nada al respecto. Dios siempre en su tiempo, Él hace las cosas. Y lo que estamos viendo aquí en estos pasajes que estamos viendo, estos versículos de capítulo 1, versículo 1 y 2, estamos viendo pues nada menos, hermanos, que Dios está mirando ¿qué? Su creación. Dios está atento a su creación. Y esto nos dice que el Señor está al pendiente de todo lo que acontece en el mundo entero. Él está en perfecto control de su creación, hermanos. En qué manera vivimos, en qué manera estamos relacionados usted y yo, y lo que hacemos. Él está mirándonos día a día lo que hacemos. Y cuando Él mira algo que no es común,
entonces, presta atención, Él va a actuar de acuerdo a su soberanía y voluntad, con el propósito de hacer reaccionar y recapacitar a su creación, para que su creación se vuelva a Él. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ahora bien, en los versículos 3 podemos mirar la reacción de un Jonás al mandamiento de Dios. Y en donde Jonás comete el error de huir de Dios, pensando que yendo en dirección opuesta, Dios se olvidaba de lo que él había mandado hacer. Y al huir Jonás, hermanos, de la presencia de Dios, Jonás comete varios errores en su vida, que después trajera consecuencias, no solo a su vida, sino también a la vida de los demás que le rodeaban. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver dos errores que Jonás cometió al no obedecer a Dios. Y vamos a oír y vamos también a ver la respuesta de Dios. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. Primer error, huir de la presencia de Dios. Es el primer error que comete Jonás. Y presta atención a esto. Quiero que de acá salgamos pensando, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si somos Jonás, ¿estamos desobedeciendo a la palabra de Dios? ¿O estamos siendo renuente como Jonás? Entonces, primer punto, hermanos, huir de la presencia de Dios. Fíjese lo que dice la primera parte, el versículo 3a. La primera parte dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levantó no para ir a donde Dios le pidió que fuera, hermanos, como lo estamos viendo ahí, sino él hace todo lo contrario. Él se levantó para huir de la presencia de Dios y no hacer su voluntad. Y hermanos, Jonás, como muchos de nosotros, también muchas veces queremos huir de la presencia de Dios, ¿sí o no? Y muchas veces ignoramos, y no solamente eso, sino que somos desobedientes. Y muchas veces, hermanos, no tenemos temor de lo que Dios pueda hacer a causa de nuestra desobediencia y rebeldía. ¿Sí o no? No tenemos temor. Jonás, estamos viendo que no tuvo temor de Dios a las consecuencias. Jonás, mis hermanos, él pensó esto, que huir de la presencia de Dios sería la mejor solución para su vida. Pero Jonás, al igual que muchos de nosotros, ignoró y no consideró lo dicho por Dios, pensando que esconderse de Dios y huyendo de Él se acabaría el problema. Y que Dios lo iba a tolerar y a dejarlo por la paz. Pero mis hermanos, presta atención acá. La palabra de Dios nos dice en Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 12 lo siguiente. Salmos 139, 7 al 12 dice lo siguiente en cuanto a este tema. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Y si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como de día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? ¿A dónde iba a ir Jonás de la presencia de Dios, hermanos? El Señor está en absoluto control, mirando su creación, mirando lo que estaba aconteciendo. Jonás, todo un rebelde, desobediente, huye en dirección opuesta. ¿No? Ignora que Dios lo está mirando. Ignora que Dios lo ve, que ve todas las cosas. Y aquí estamos viendo Salmos 139, lo que está pasando. Que Dios está en todas partes. Proverbios 15:3. Fíjese lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová, ahí está, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jonás en su corazón traía resentimiento,
Jonás en su corazón decía, estos son mis enemigos, no quiero que Dios los salve, los perdone. Yo quiero que Dios los destruya. Y estamos viendo un Jonás sin misericordia. A un Jonás desobediente, hermanos. A un Jonás rebelde. Y la pregunta es, ¿somos Jonás también nosotros? ¿Somos rebeldes a sus mandamientos? ¿Somos rebeldes a lo que Él nos manda en su palabra? Cuando en su palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en tu corazón dices, ¿por qué lo tengo que amar? Si me hizo mucho daño, me ocasionó muchas cosas. Pero hermanos, si realmente la palabra de Dios en Romanos, si el Espíritu de Dios muere en nosotros, es como un reto esto, ¿no? Si el Espíritu de Dios, ¿no?, muere en nosotros. Romanos 4:8 dice que Dios ha derramado su Espíritu en nosotros. Un creyente verdadero, hermanos, debe tener una manera diferente de pensar, de mirar y de decir las cosas, de reaccionar, de obedecer a lo que Dios dice. Hebreos capítulo 4:13 dice así lo siguiente, fíjese lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada, ahí está, ¿no?, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Un día usted y yo, hermano, le tengo una mala noticia. Un día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos. Un día usted y yo estaremos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nos va a decir, ¿qué hiciste? Ahí no va a haber excusas, no va a haber pretextos como lo hacemos aquí en la tierra, ¿no? Aquí aprovechamos cualquier cosa y ponemos un pretexto para no hacer ciertas cosas. En aquel día no. En aquel día, dice aquí, las cosas van a estar desnudas ante los ojos de aquel que todo lo mira, que todo lo sabe. Jonás, incrédulamente, ¿no?, huyó sin pensar lo que vendría. Entonces, hermanos, en este primer error, o en este primer punto del primer error que comete Jonás, pensar huir de la presencia de Dios que se terminaría pronto, traería consecuencias a su vida. Primer error, no podemos escapar de la presencia de Dios. Jonás pensó que podía escapar de la presencia de Dios y no. Segundo error, vamos al segundo punto. Segundo error, versículo 3b. Ignorar hacer su voluntad. Dice así, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Jonás, hermanos, pagó un pasaje a Tarsis para huir lejos de la presencia de Jehová. Esto siempre, hermanos, siempre traerá serias consecuencias de nuestras vidas cuando huimos de la presencia de Dios. Siempre va a traer o acarrear consecuencias a nuestras vidas. Y lo que podemos ver aquí, mis hermanos, es que Jonás fue renuente y desobediente al mandato de Dios. Es decir, Jonás no era temeroso de Dios, sino era un profeta reacio, hermanos. Es decir, renuente, desobediente a la palabra de Dios y haciendo su propia voluntad, haciéndolo a su propia manera, sin pensar en las consecuencias que le traería después a su vida. Así fue este profeta, poniendo aparte en peligro así la vida de los demás con los cuales él viajaba. Y hermanos, Jonás en su ortodoxia, presta atención, es decir, en su doctrina o conocimiento que profesaba él, ¿no? Jonás sabía que al no obedecer a Dios tendría o traería consecuencias, pero aún así, él sabiendo eso fue en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí quiero hacer una pequeña reflexión para nosotros también. Así como Jonás, en su ortodoxia, en su doctrina, en su conocimiento, usted y yo podemos ser como Jonás. Podemos pensar cosas diferentes.
y reaccionar diferentes, pensando que estamos bien haciendo bien. Entonces la reflexión para nosotros es esta. ¿Cuántas veces también nosotros somos así? ¿Cuántas veces Dios nos habla una y otra vez durante un servicio, una predicación, una reflexión, o cuando leemos su palabra? ¿O cuando más bien nos dan un consejo bíblico y no prestamos atención, y aún sabiendo que todo eso es verdad, y aún sabiendo que Dios nos manda a que seamos obedientes a todo eso, hermanos, aún así muchas veces nosotros ignoramos el consejo sabio de los demás. No prestamos atención, no queremos hacer caso, ¿sí o no? Cerramos nuestro corazón, nuestros oídos, y hasta en muchas ocasiones nos enojamos con eso, ¿sí o no? Y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que a nuestra manera es la mejor manera que la que Dios me ha dicho que haga las cosas, ¿sí o no? Y no nos importa muchas veces lo que nos pueda pasar. Y venimos a ser como Jonás, creyentes reacios, es decir, creyentes renuentes y desobedientes. Y quiero agregar algo más a esto: creyentes no temerosos de Dios. Creyentes no temerosos de Dios. Mire el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y hermanos, ¿qué es lo que podemos mirar aquí? Bueno, en el versículo 1 al 3, que ya leímos, Dios le había dado un mandato a Jonás, ¿no? Y le comisiona que lleve su mensaje de arrepentimiento a Nínive, ya lo miramos, y se vuelvan a Dios. Pero Jonás no obedece y huye en dirección opuesta, a 3,000 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en cuanto a lo que Dios le mandó a Jonás? Bueno, primeramente, en primer lugar, vemos cómo Dios en versículo 1 le habló a Jonás. En versículo 2, Dios le ordena y le pide que se levante y vaya a Nínive. Y en tercer lugar, Jonás desobedece y huye en dirección opuesta, haciendo su voluntad, ¿no? Siendo así un profeta reacio, renuente, desobediente y sin temor a Dios. Es lo que estamos viendo ahorita acá. Un profeta desobediente, reacio, ¿no? Haciendo su propia voluntad, huyendo de la presencia de Dios, queriendo hacer su voluntad. Y no fue así. Pero ahora en versículo 4, hermanos, vemos la respuesta de Dios a todo lo que está pasando y las consecuencias que Dios iba a traer por su desobediencia y rebeldía por no obedecer a su santa palabra. Y en este segundo error que Jonás comete, ignorando hacer su voluntad. Entonces, mis hermanos, Dios nos habla, Dios nos manda, Dios nos llama, nos comisiona tareas a usted y a mí, nos dice lo que es su voluntad, es mejor para nuestras vidas. Y cuando el hombre no presta atención, no escucha la voz de Dios, no teme a Dios y no considera que la voluntad de Dios es obedecerle y hacer lo que Él quiere que hagamos para que su gloria y su honra y su nombre sea glorificado, hermanos. Entonces, presta atención. El Dios soberano, el Dios de amor, el Dios justo, el Dios que hace toda justicia, hermanos, va a disciplinar a sus hijos para mostrarles y enseñarles que Dios demanda obediencia, reverencia, temor y sobre todo que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces Dios actúa así. Y entonces Dios va a actuar, ¿no? Pero déjenme decirles algo, hermanos, que Dios no va a solaparnos nada, ni dejará nada a medias lo que Él nos pide que hagamos. Y si Él va a usar medios, muchas veces, hermanos, para que el hombre, ¿no? Medios que para el hombre son injustos, son dolorosos, son incomprensibles, son lastimosos y muchas veces, aún sabiendo que merecemos lo que estamos pasando, hermanos, Dios va a hacer lo que sea necesario para llevar a cabo ¿qué? Su propósito en nuestras vidas. Y para eso Dios siempre va a actuar para el bien de nosotros y nunca, presta atención, nunca actuará para el mal de nosotros.
Dios disciplina a sus hijos, corrige a sus hijos. Y muchas veces utiliza situaciones difíciles en nuestras vidas. No para dañarnos a nosotros, sino para hacernos reflexionar y volvernos a Él y decirnos, aquí está, Señor, perdón por lo que hice. Dios ocasionó esta tormenta para que Jonás se diera cuenta de su reacción que tuvo hacia Dios. Ese era el punto de lo que estaba pasando. Por eso los marineros, hermanos, vinieron y le dijeron, ¿qué tienes tú, dormilón? Despiértate y clama a tu Dios, porque quizás Él tenga misericordia de lo que está pasando. La desobediencia, hermanos, acarrea consecuencias y no nomás a nosotros mismos. Muchas veces ignoramos que nuestras consecuencias, nuestros actos, traen consecuencias a nuestra familia también. Por desobedecer a Dios, por ser creyentes renuentes, reacios, desobedientes. Pero Dios actúa con justo juicio, hermanos. Dios es un Dios paciente, hermanos. Dios es un Dios misericordioso que está ahí esperando a que usted y yo nos volvamos a Él, nos arrepintamos, le pidamos perdón por lo que hemos hecho. ¿Sí o no? Por eso es sabio todos los días ponernos a cuentas con Dios. Porque quizás hicimos algo que no solo hemos confesado a Dios todavía. Y Él espera con paciencia que le aclamemos y le pidamos perdón. Y muchas de las veces cuando no hacemos caso, Dios utiliza cosas que para nosotros son cosas malas, pero Dios las utiliza con un propósito. Dios las utiliza para que usted y yo reaccionemos, recapacitemos y nos volvamos a Él una vez más. Y eso es lo que estamos viendo acá. Recuerde, Dios corrige a sus hijos. Dios nos disciplina para que usted y yo entendamos lo que estamos haciendo. Muchas de las veces va a haber cosas dolorosas, va a haber cosas incomprensibles, lastimosas para nuestras vidas. Pero es necesario que todo esto acontezca, hermanos. Que muchas de las veces decimos, es que la vida cristiana es de color de rosa. No, no es así. La vida cristiana, hermanos, es difícil, pero no imposible. Cuando el Señor está siempre ahí, cuando el Señor lo tenemos de nuestra parte. Cuando digo de nuestra parte es que el Señor está ahí con nosotros día a día, continuamente, todos los días, perseverando. Por eso la palabra dice que debemos perseverar día a día, hermanos. Si hoy me levanté, o yo tuve comunión con el Señor, eso, lo que quiere el Señor, que tengamos cada uno de nosotros comunión con Dios día a día. Eso es perseverar en la palabra de Dios. Eso es mantenernos en los caminos del Señor. Eso es caminar por el camino estrecho que llama la palabra de Dios, ¿no? Recuerde, hay un camino estrecho y un camino amplio. Pero el camino angosto es el más difícil. Porque no nos podemos mover, hermanos. Entonces llegamos a los versículos 5 y 6 de Jonás. Y es aquí donde quiero enfocarme y hacer énfasis en lo que quiero compartir y comunicar a la iglesia el día de hoy, hermanos, de lo que está pasando hoy en el mundo, en las iglesias. Versículos 5 y 6 dice así. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno aclamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 5, hermanos, podemos mirar que los marineros tuvieron miedo. Y se nos dice que cada uno aclamaba a su Dios, ¿no? Usted recordará hace unos meses lo que venía a San Diego, ¿no? Recordará el huracán Hillary que venía a San Diego, cómo la gente se paniqueó. Recuerda ese tiempo, hace unos meses atrás, cómo la gente entró en pánico, entró en desesperación. Y usted sabe lo que estaba pasando. Usted iba al Home Depot y no podía encontrar ninguna lámpara porque todo el mundo había ido con miedo, con temor, ¿no? Por lo que venía a San Diego. Usted iba a la tienda y ya no había agua, ya no había nada. Un solo día, hermanos, bastó para que la gente se paniqueara, para que la gente tuviera miedo y temor. Y aún nosotros como creyentes dejáramos de creer y de estar al pendiente de que nosotros estamos en las mejores manos.
que ese es el Señor. Aún nosotros como creyentes dudamos, ¿sí o no? Y nos pusimos temerosos, ¿sí o no? Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos, tenemos temor, Dios nos crió con esa naturaleza de tener temor y tener miedo, sí, pero también nos puso la conciencia y nos dio esa seguridad que tenemos usted y yo en el Señor, cuando estamos en el Señor. Pero ¿qué pasó en ese tiempo, hermano? Estoy hablando hace unos meses. Pero gloria a Dios, creó a Dios en su soberanía, ese huracán se desvió. Porque si hubiera pegado en San Diego, nos hubiera hecho mucho desastre. Pero a lo que voy es esto, hermanos, a lo que voy es de que la gente se paniqueó. ¿Dónde estaba ese Dios? Aún en los creyentes, ¿dónde estaba ese Dios que confiesa, que proclama? Es cuando más debemos depender de Dios, hermanos. Y era un caos, ¿no? Un caos. Se agotaron los generadores, todo se agotó. Y así pasó esto, hermanos. Estaba pasando con estos marineros, tenían temor de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Ahora, hermanos, ¿qué nos deja ver el personaje de Jonás? Esta es la pregunta, hermanos, que debemos llevarnos hoy, este día. Porque es una historia que podemos leerla una y otra vez, pero hay algo aquí que nos quiere mostrar el Señor. ¿Qué nos muestra el Señor? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a través de lo que estamos viendo, estos 6 versículos que estamos leyendo de Jonás? ¿Qué nos deja ver para la iglesia del día de hoy? Y es aquí donde me gustaría compartirles, hermanos, 10 cosas. 10 cosas de cómo la iglesia tristemente, y digo tristemente porque esa sí es una realidad, tristemente es el día de hoy en el siglo XXI. ¿Está listo para oír estas 10 cosas? Vamos a comenzar con la primera. Número 1, la iglesia se ha estado durmiendo como Jonás. La iglesia se ha estado durmiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha estado durmiendo. Que la iglesia ha caído en reposo. Confiamos en que está haciendo bien. Muchas veces pensamos esto. Y está como si nada fuera a pasar y se ha olvidado de estar orando. Esto se ha olvidado. Por eso la importancia, hermanos, de venir los miércoles, porque tenemos oración. Oramos unos por otros, oramos por necesidades, oramos por cosas. Es precioso. Después tenemos un tiempo de estudio. Entonces la iglesia se ha estado durmiendo como Jonás. En segundo lugar, la iglesia está en su confort. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo busca su propio interés y necesidades propias de tiempo libre y se han olvidado de que hemos sido llamados a glorificar a Dios llevando el evangelio a otras personas. Y tristemente no nos importan los demás porque hemos caído en el error del confort en las iglesias en las cuales el creyente está asistiendo el día de hoy. Entonces la iglesia está en su confort. La iglesia se ha estado durmiendo como Jonás. Pero en tercer lugar, hermanos, la iglesia juega a pretender a ser iglesia. La iglesia juega a pretender a ser iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia juguetea o pretende ser iglesia buscando entretenimiento y diversiones, olvidándose de la perspectiva para la cual fuimos llamados como iglesia de evangelizar. Juega a ser iglesia. Ahora, no me malinterprete. Yo sé que hay cosas que tiene eventos la iglesia. No estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo es que la iglesia se enfoca más en entretenimiento mundano que en entretenimiento que dice la palabra de Dios, que es predicar las buenas nuevas. Entonces la iglesia juega o pretende ser iglesia con estos eventos. En cuarto lugar, la iglesia no tiene temor. Así como Jonás no tenía temor de Dios. La iglesia no tiene temor. Lo que quiero decir es, hermanos queridos, que la iglesia, en pocas palabras, no teme a Dios, ni le importa lo que el Señor demanda y quiere para su iglesia, ya que la iglesia hace su propia voluntad, a su manera, las cosas del Señor, y no es así. Las cosas se hacen de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Pero tristemente la iglesia no tiene temor, hace su propia voluntad, sin
prestar atención en lo que la palabra de Dios dice. En quinto lugar, la iglesia no hace la voluntad de Dios. Así como Jonás no hizo la voluntad de Dios. La iglesia de hoy, del siglo XXI, no hace la voluntad de Dios. Y lo que quiero decir con esto, mis hermanos, que la iglesia se ha empeñado a hacer su propia voluntad sin tomar en cuenta lo que Dios nos manda hacer, y muchas veces determina su propia decisión y propósito a su pensamiento y libertad que tiene para tomar decisiones. Sin tomar en cuenta primeramente la voluntad de Dios, primero, y lo que dice su palabra en cuanto a qué es la iglesia y cómo debe funcionar su iglesia. Usted ve, hoy en la actualidad, iglesias, mega iglesias, todas las actividades que tienen, que entre comillas parecen ser buenas, pero el enfoque no es el evangelismo, el enfoque es otra cosa. No es glorificar el nombre de Dios. En muchas iglesias les importa el número, la asistencia. Es lo que le importa a las iglesias de hoy, ¿no? Y la iglesia no hace la voluntad de Dios, la iglesia hace la voluntad del hombre. Lo que dice el hombre, eso es lo que es, y no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted predica del juicio de Dios, cuando usted predica del infierno, la gente se asusta y se va de las iglesias y dice, no, aquí en esta iglesia hablan del infierno. Yo no quiero escuchar eso. La gente quiere escuchar cosas buenas, que le endulcen el oído, ¿sí o no? Pero cuando predican o se habla del juicio de Dios, la gente tiene temor. Pero debemos predicar la palabra de Dios, hermanos. Debemos decir lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios nos dice ya en su palabra. Entonces, la iglesia no hace la voluntad de Dios, sino ha cedido a la voluntad del hombre. Y esta es una tristeza. Estamos en el siglo XXI y esto es lo que está aconteciendo, hermanos. Somos como Jonás en cierto punto, ¿no? Copiamos lo que Jonás hace, ser renuentes a la palabra de Dios, desobedientes a la palabra de Dios. En sexto lugar, la iglesia no aclama su voluntad. La iglesia no aclama su voluntad. ¿Qué significa esto? Pues nada menos, hermanos, que estamos confiados en lo que pensamos que está bien, ¿sí o no? Y por eso no aclamamos a su voluntad, por no tener exceso de confianza en sí mismo. Por tener exceso de confianza en sí mismo, no aclamamos a su voluntad. Pensamos que estamos bien, pensamos que hacemos las cosas bien. Pensamos que estamos bien, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo oro, yo estoy sirviendo. Gloria a Dios si sirves en la iglesia, hermano. Gloria a Dios si Dios te mantiene en un puesto en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero que ese no sea tu enfoque. Que ese no sea tu devoción. Nuestro enfoque, hermanos, es glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Como iglesia, muchas las veces, hermanos, no aclamamos a esa voluntad y no hacemos lo que Él nos manda que hagamos. En séptimo lugar, la iglesia no tiene compasión, hermanos. ¿Qué significa esto? Que no tiene compasión. Que la iglesia, mis hermanos queridos, no muestra compasión o sentimiento humano que demuestra o manifiesta el sufrimiento de las demás, mostrando así misericordia y piedad a aquellos que no conocen la verdad. Y esto es verdad, hermanos. Recuerde que un día a usted le predicaron el evangelio. Alguien tomó el tiempo y le predicó las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo hizo la obra en usted y le convenció. No la persona que le predicó, sino el Espíritu Santo le convenció de su pecado, le convenció de su enfermedad y le convenció de su condición pecaminosa. Entonces, hermanos, la iglesia no tiene compasión muchas veces. No, estamos tan entretenidos haciendo otras cosas que se nos ha olvidado el mandato de ir y predicar las buenas nuevas a todas las naciones del mundo, ¿no? Ahora, quiero rectificar acá, porque usted y yo no podemos ir a otras naciones a predicar el mundo, pero sí podemos aportar a aquellos que están predicando la palabra de Dios. Y de esa manera usted contribuye. Pero aquí, hermanos, la iglesia bíblica Nuevo Pacto va una vez al mes
y se va a predicar la palabra de Dios, a compartir esos folletos. Yo le animo en el nombre del Señor que si tiene el tiempo, venga. Y vaya, es una experiencia preciosa. Yo sé que quizás a lo mejor nos van a cerrar la puerta, nos van a recordar el Día de las Madres antes de que sea el Día de las Madres. No importa, no importa. Pero tengamos compasión, hermanos, de aquellos que todavía andan sin Cristo. Porque recuerde que ellos son muertos ambulantes, que no conocen la verdad. Entonces usted y yo estamos llamados a hacer una iglesia con compasión de los demás. Octavo lugar, la iglesia no actúa con reverencia. La iglesia no actúa con reverencia. ¿Qué significa esto? Que no actúa con reverencia. Pues que la iglesia, hermanos, no muestra respeto y actúa sin temor y vive muchas veces como el incrédulo, ¿no? Y tristemente la gente que conoce la iglesia no quiere venir ni tener nada con la iglesia, no se interesa con las cosas de Dios por el mal testimonio del creyente. Tristemente. Tristemente, hermanos. La iglesia no actúa con reverencia. Y aquí entra usted y entro yo. Como iglesia. Porque la gente ya nos conoce nuestros trabajos, donde trabajamos, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿no? Muchas veces la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, no, para ir ahí no, mejor me quedo en casa. ¿No? Y no es así. Entonces la iglesia no actúa con reverencia, no ve no lugar. La iglesia, fíjese bien, presta atención acá. La iglesia ha adaptado lo que el mundo ofrece. La iglesia ha adaptado lo que el mundo ofrece. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia está más preocupada, presta atención, por lo que el mundo piensa y decide que por lo que Dios piensa que es la iglesia y la forma de cómo debe ser su iglesia. Parece un rompecabezas, pero esto es verdad. Entonces la iglesia ha adaptado lo que el mundo ofrece, ¿no? Y está más preocupada por lo que el mundo piensa y decide, y no por lo que Dios dice que es su iglesia. ¿Cuántas iglesias han desaparecido así? Porque quieren meter el mundialismo ahí a la iglesia. Los pensamientos del mundo. Oh, es que ahora vamos a hacer las cosas así. No, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que vamos a hacer las cosas así, no cabe en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esa es la iglesia. Por eso la iglesia en la actualidad, en el siglo XXI, tristemente, lo dije al principio, ha adaptado lo que el mundo ofrece y no lo que la palabra de Dios dice. En décimo lugar, y esta es triste, es una tristeza, hermanos. Es una tristeza, presta atención a esta. La iglesia es apática. ¿Qué quiero decir con que la iglesia es apática, hermanos? Pues nada menos que la iglesia ha caído, presta atención, en un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra, que comporta indiferencias ante cualquier estímulo extremo. Es decir, estamos tan cansados, presta atención a esto que voy a decir, estamos tan cansados que cuando queremos leer la Biblia, no podemos leerla porque nos quedamos dormidos. Es una tristeza. Pero cuando nos sentamos, presta atención acá, esto es lo contrario, pero cuando nos sentamos a ver un programa de televisión o abrimos nuestros celulares, nos podemos pasar horas y horas entretenidos en eso. Y por eso la iglesia ha caído en el siglo XXI apáticamente. No nos interesan las cosas de Dios. Llegamos cansados, enfadados, y lo menos que queremos hacer es abrir la palabra de Dios y leerla, porque si la abrimos, ¿qué pasa? Nos cansamos, nos quedamos dormidos, es terapia. Pero ¿qué tal cuando abrimos el Facebook o el YouTube o estamos bien interesados? Podemos pasarnos horas y horas y horas, hermanos, y ahí no te da sueño, ¿no? Porque estás entretenido mirando lo que está ahí. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que no abra su Facebook, yo no estoy diciendo esto, es usted y Dios, el tiempo que usted tiene, ¿ok? Esto es personal, hermanos, yo no estoy diciendo que usted lo está haciendo,
Pero esto es personal, esto es para ponernos más atentos de que la iglesia en el siglo XXI, Satanás está usando los medios de comunicación, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, ¿para qué? Para entretenerlo y quitarlo y desviarlo más del corazón de Dios. Y él utiliza estos medios para que usted no tenga tiempo de pensar y de leer la palabra de Dios. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos. La iglesia es apática en el siglo XXI por todos estos medios que hay. Y nos estamos olvidando de leer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, fíjese cómo termina el versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Jonás 1:6. Levántate. Fíjese lo que ahí está. Fíjese, presta atención cómo termina el versículo 6, hermanos, porque es como si le están diciendo a esta persona, ya es tiempo de que recapacites, de que pienses por qué estamos pasando lo que estamos pasando, ¿no? Y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y es tiempo de que te examines. Hermanos, es tiempo de que usted y yo nos examinemos. ¿Dónde estamos parados? ¿En dónde estamos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacemos día a día? Usted sabe lo que hace día a día. Si lee la palabra de Dios o no lee la palabra de Dios. Si tiene tiempo a solas con Dios o no tiene tiempo a solas con Dios. ¿No? Usted sabe cuando es miércoles, cuando es lunes, cuando tenemos los estudios. Usted ya sabe eso. Y ese es el punto, hermanos. Y aquí dice, fíjese, ¿qué tienes, dormilón? Hermanos, es tremendo estas palabras. Dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, gracias a Dios, presta atención a esto. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que tiene compasión, que es misericordioso y que es paciente para con nosotros. Y que está esperando que su pueblo se arrepienta y se vuelva a Él y aclame a Él. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Y esto es lo que hace falta hoy en la actualidad a las iglesias del siglo XXI, hermanos. Y no nomás a las iglesias. Cuando digo las iglesias, lo incluye usted y me incluye a mí. Esto es lo que falta que hacer, hermanos. Si se humillare mi pueblo, ahí está, punto. Ahí podríamos parar esto y decir, bye bye, vámonos a casa. Nos falta que nos humillemos. El orgullo, hermanos, la arrogancia, la altanería, muchas veces no nos hace que nos humillemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y le pidamos perdón. Porque el orgullo, hermanos, nos arrastra. Es un arma letal. No queremos doblar las manos muchas las veces. Y fíjese, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus caminos, entonces, esa palabra entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Esto es lo que nos falta como iglesia, hermanos. Esto es lo que nos falta, hermanos. Humillarnos, pedirle perdón al Señor. Él está ahí esperando que hagamos esto, que nos regresemos a Él, que volvamos a Él. El predicador Thomas Brooks, este hombre de Dios, dijo lo siguiente, y cito. Thomas Brooks dijo, he aquí algo para asombrarse. Dios está en las alturas y aún así, cuando más alto se eleva una persona en sí mismo, más lejos se encuentra de Dios. Y cuando más bajo se humilla, más cerca del Señor está. De todas las almas, Dios se deleita más en habitar con los humildes, porque volarán y sacarán mejor provecho de su adorable presencia. ¡Wow! Precioso, hermanos. El humillarse. Tomás Brus lo dice de esa manera, ¿no? Que es mejor humillarse. Dios está con los que se humillan. Dios está más cerca con los que muestran humillación, se humillan. Steve Lawson, otro predicador muy conocido, ¿usted lo conoce? Steve Lawson, hermanos, dijo cuando fue el coronavirus, él dijo, el coronavirus, él dijo en cuanto a esto, solo puede causar la primera muerte, que es la muerte física,
Pero el pecado produce la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y él dijo, teme lo que es mucho peor. Él dijo, en pocas palabras, teme a la segunda muerte. Y en Mateo, capítulo 10, para hacer referencia y poner un poco más de énfasis a lo que Steve Lapson dijo en cuanto a este pensamiento, en Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y luego dice, concluye diciendo, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es la segunda muerte. J.C. Riley dijo lo siguiente. Si la enfermedad, dijo J.C. Riley, y esto tiene sentido, presta atención, que muchas veces Dios pone estas cosas en nuestras vidas con un propósito, para mostrarnos nuestra debilidad y para mostrarnos que ocupamos de Él todo el tiempo y para mostrarnos que muchas las veces ocupamos humillarnos y pedirle perdón. Y J.C. Riley dijo lo siguiente, si la enfermedad, dijo él, en un mundo malvado puede ayudar, presta atención a esto, a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, y él concluye diciendo esto, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Y esto es verdad. Muchas veces ocupamos estas cosas, que nos acontezcan este tipo de cosas, para que podamos reflexionar en dónde estamos o qué hemos hecho. Mis hermanos, como alguien dijo que ya es tiempo de despertar, ¿no? Y de estar cómodos como estamos. Es tiempo de despertar, hermanos, y de estar cómodos como estamos. Aprovechemos este tiempo y las oportunidades que Dios nos pone en los momentos que nos pone en los momentos, ¿no? Con aquellos que no tienen esperanza, que andan en incertidumbre, temerosos, miedosos y sin esperanza, de que no saben qué va a pasar con sus vidas. Hermanos, hablemos de Cristo, aprovechemos el momento que Dios nos pone día a día, pero sobre todo, hermanos, despertemos como iglesia y comencemos a hacer su obra ya. Y clamemos, así como dijo en 2 Corintios 7:14, hermanos, clamemos de esta manera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, el mensaje de Dios era preciso a Jonás. El mensaje era, Jonás, tienes que ir a predicar, porque estoy mirando que este pueblo, estos ninivitas, son muy rebeldes, hay mucha idolatría, mucha herejía, mucho paganismo, hay mucho de muchas cosas. Pero quiero que tú lleves el mensaje, que proclames lo que yo te voy a decir. Tristemente, Jonás no acudió a esto, hermanos, fue renuente, fue desobediente, como ya hemos visto. Quiso huir de la presencia de Dios cuando ya miramos que nadie puede huir de la presencia de Dios, hermanos. Fue rebelde a su mandamiento y también miramos que Dios cuando nos manda hacer algo tenemos que hacer las cosas. Como iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Tenemos el nombre de Jonás? ¿O tenemos el nombre de mensajero? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque recuerde, todo lo que hacemos es para su gloria y su honra, hermanos. Jonás tristemente fue desobediente, hermanos. Y vemos una y otra vez aclamando a Dios en sus angustias, en sus necesidades. Y aún así Dios, hermanos, está ahí esperando, teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Despertemos, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí, mándame a mí. Yo voy a llevar tu mensaje de salvación a aquellos que andan sin Cristo. Hermanos, el tiempo se aproxima. No sabemos cuánto tiempo más hay, pero el tiempo está allá. Así que hagamos la obra de evangelismo, hermanos. Prediquemos a Cristo. Digámosles a las personas lo que es la verdad. Lo que está escrito en su palabra.
Si se molestan con usted o con uno, no importa. Usted cumplió llevando el mensaje de salvación. Pero hay que llevarlo de una manera correcta, hermanos. No hay que llegar y, si no crees en Cristo te vas al infierno. No, no llegue así. Predíqueles las buenas nuevas. Predíqueles quién fue Cristo y qué fue lo que hizo. Y lo que hizo por nosotros. Pero sobre todas las cosas, predíquele mostrándoles que ellos tienen una necesidad, al igual como usted la tuvo. Y que sin Cristo estamos separados, hermanos. Y que no hay muchos caminos, como la gente dice, sino solamente hay un camino. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Digamos esto. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias le damos por su bendita palabra, mi Dios. Padre, queremos ser una iglesia despierta. Queremos ser una iglesia que haga su voluntad. Queremos ser una iglesia, Señor, que le dé reverencia a su nombre, Padre amado. No queremos ser una iglesia apática. No queremos ser una iglesia que ha dejado todas las cosas y que está cómoda, sino queremos ser una iglesia que le glorifique y honre su nombre donde quiera que andemos. Le damos las gracias, Padre amado, por todo esto. Y le pedimos su bendición, su protección, y nos ponemos en sus manos. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, porque usted es el único que se merece todo esto, nadie más. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.